Buen día, agradecidos por la oportunidad que Dios nos brinda. No tenemos cómo pagarle a Dios tantas cosas buenas y nuevas que Él nos presenta cada día para que la vivamos, para que la disfrutemos y para que realmente vivamos y dejemos la sobrevivencia y con la ayuda de nuestro Padre Celestial poder vivir una vida que agrade el corazón de Dios y que vivamos agradecidos eternamente. Hoy día escuchamos esta alabanza que dice: entra en mi casa. Si nosotros pudiéramos entender, saber, obedecer a la palabra y pedirle a Dios que entre en mi casa, es el privilegio más grande que todo ser humano tiene cuando Dios viene a nosotros y nosotros le abrimos la puerta de la casa. Pero muchos le cerramos la puerta porque decimos: hoy no tengo tiempo, estoy ocupado, estoy en mis tareas, y seguimos con las cargas, con las tareas, porque no le abrimos la puerta para que Él entre en mi casa. Entra en mi casa, que el arca de Dios es tu presencia. Cuando Dios entra a su vida, a mi vida, entra a nuestra casa, llevamos presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios, hay libertad. Y vamos a ver pues que entra en mi casa es porque Dios primero nos saca de otra casa. Vivimos en casas de servidumbre, casas de pecado. Nuestro cuerpo se ha hecho una cárcel donde el mismo espíritu del hombre está encarcelado a causa de que le hemos abierto la puerta de nuestra casa, de nuestra habitación, no a Dios, sino a circunstancias que nos oferta el mundo, que nos engaña el poder maligno. Y vamos a ver de a dónde nos sacó Jehová según Josué 24:17. Porque Jehová nuestro Dios, Él es el que nos sacó. Recuerde, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Entonces nosotros tenemos que reconocer que para que Dios entre en nuestra casa, para que su presencia esté en nosotros, tiene que Dios sacarnos de la casa de servidumbre, sacarnos de la tierra de Egipto. Egipto representa el mundo donde nos movemos sin Dios, adorando a otros dioses. Entonces, en el libro de Josué habla: porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó. Cuando ya hay libertad, la persona dice de a dónde salió, de qué tareas estaba haciendo, de qué vicios estaba practicando, y ahí se dice: porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Dios es el que nos saca de una casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos de entre los cuales pasar. Dios le da largas al asunto, parece a veces, teniendo Él toda la autoridad y la potestad de detenernos. Dios nos saca de Egipto, de la casa de servidumbre, de los pueblos por donde hemos andado, y Él nos ha guardado con grandes señales. Y ese es el Dios que, si usted está vivo hasta hoy día, si ha pasado esta circunstancia, esta pandemia, si usted está vivo, es porque Dios quiere entrar en su casa. Porque después de muerto, ya nada tiene Dios que hacer con los muertos. Y dice: entra en mi casa. Cuando usted está vivo, puede decirle a Dios: entra en mi casa. Y aquí en el mismo capítulo de Josué 24:13 dice: os di la tierra por la cual nada trabajasteis. Yo quiero decirle que venimos a este mundo
Y Dios nos da un lugar para que habitemos, nos da naciones y nos da pueblos. Por eso dice Dios que Él nos dio la tierra en la cual no trabajaste y las ciudades que no edificaste. Dios nos da ciudades para que vivamos, en las cuales moráis, y las viñas y olivares que no plantaste. Coméis, porque usted de alguna manera come. Porque Dios ha plantado huertos, viñas, olivares. Dios ha plantado aquí en la tierra la siembra, pero la tierra le pertenece a Dios. Y por eso dice Dios, os di la tierra por la cual nada trabajaste. Usted cuando vino a este mundo, usted no tenía nada, no había comprado nada, pero ya había una tierra que lo esperaba porque Dios la había dado para que usted se alimente y viva. Dice, ahora pues teme a Jehová. Si Dios nos dio la tierra, usted habita en la tierra, ¿por qué no le tememos a Jehová? Y dice, y servirle con integridad. Dios quiere que le temamos y le servamos con integridad. Y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Nuestros padres le sirvieron a los ídolos, a dioses que no era el Dios que hizo los cielos y la tierra. Al otro lado del río y en Egipto, y servía a Jehová. Si Dios dice que nuestros padres le sirvieron a dioses que no era Él, abandona los dioses y ven a servirle al Dios de Israel. Y si mal os parece, dice Dios, servir a Jehová, que está hablando Josué, si mal os parece servir a Jehová, escoge hoy a quién sirváis. Usted tiene el privilegio de escoger a quién servir, si a Dios o a dioses, dioses que no son Dios. Y dice, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Josué dice claramente, ustedes vean si les quieren servir a los dioses, porque de esa casa de servidumbre, cuando estábamos ciegos, que creíamos en distintos dioses aquí en la tierra, es donde Dios nos ha sacado. Pero Josué, que tiene los ojos abiertos, dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Dios. Cuando hablamos yo y mi casa, no se refiere a una casa física, no se refiere a un departamento, no se refiere a una villa, no se refiere a un edificio. Cuando dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová, está hablando yo y mi familia le serviremos a Jehová. Cuando una persona se determina a servirle a Dios por uno que le crea a Dios, Dios salva a toda la casa. Qué importante que es cuando un miembro de la familia, y qué importante es cuando las cabezas, la madre y el padre le creen a Dios, toda la familia le sirve a Dios. Toda la familia entra en la salvación. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Estaba diciéndole Josué a Dios, entra en mi casa, toma mi familia. Por eso esta canción dice, entra en mi casa, que el arca de Dios es tu presencia. Cuando la presencia de Dios, cuando Dios entra a nuestra casa, a nuestra familia, las cosas cambian y cambian para bien. Y el 16 dice, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Si un líder como Josué dijo, yo y mi casa le serviremos a Dios, entonces el pueblo dijo, nunca más serviremos a otros dioses. Que nunca acontezca eso, que nosotros dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Esto es que decirle a Dios, entra en mi casa. Y vamos a ver ahora en el libro de Isaías, en el capítulo 26 y el verso 2. Abrí las puertas y entrará gente justa, guardadora de verdad. Abrir las puertas. Usted a veces cierra las puertas de su casa, cierra las puertas de su corazón cuando alguien le va a hablar del Dios de dioses, cuando alguien le va a hablar del Dios que hizo los cielos y la tierra, cuando alguien le va a hablar del Dios que sana, del Dios que perdona pecados. Nosotros
A veces hemos cerrado la puerta. Y aquí dice Isaías, abrir las puertas y entrará gente justa. Usted tiene que abrir las puertas de su casa para que vaya esa gente justificada, esa gente que va de parte del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, guardadora de verdades. Usted tiene que abrir las puertas. Por eso dice, abre las puertas y entrará gente justa, guardadora de verdad. ¿Por qué nosotros damos lugar a lo que la gente dice, le damos paso al mentiroso, al engañador, al traicionero, y no hemos dado paso a gente justa, habladora de verdades? Y en el verso 9 dice, con mi alma te he deseado, dice Isaías, y en la noche, y en tanto me dure el Espíritu dentro de mí. Mire que cuando el Espíritu de Dios entra a la casa, entra a vivir con el ser humano, mientras el Espíritu dure dentro de mí, madrugaré a buscarte. ¿Por qué usted no ha buscado a Dios? Porque usted no le ha abierto la puerta a Dios. Porque cuando le abre la puerta de su corazón, usted, el anhelo que tiene es de buscar a Dios aún en la madrugada. Si el Espíritu de Dios está con nosotros, siempre seremos llamados a buscar a Dios, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Este es el tiempo de abrir las puertas y decirle, ven a mi casa, ven a mi casa, que esto es lo que está queriendo Dios. Abrí las puertas y entrará gente justa y guardadora de verdades. Dios quiere que nosotros abramos la puerta de nuestro corazón y hoy día le digamos a Dios, ven, entra en mi casa. Ahora vamos a ver en el libro de Marcos capítulo 5 y el verso 35. Hablando de Jesucristo, dice aquí, mientras él aún hablaba. Porque Jesucristo vino a hablar aquí a la tierra. Vino a hablarle a la generación que vivía en ese tiempo. Y él dejó empoderado a los apóstoles, a los profetas. Hizo los 5 ministerios para que esos sean los que vayan por las casas. Porque cuando usted abre la puerta a una persona que es justa y llevadora de verdades, usted está abriéndole la puerta para que la presencia de Dios llegue a su casa. Así que Dios no le va a venir en persona, sino que Dios tiene sus enviados. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga. Cuando Jesús hablaba, vinieron la gente de una casa. ¿Por qué vino este principal de una sinagoga o de una iglesia en nuestros tiempos? Llámele por ahí alguien que predicaba, que pregonaba la palabra. Vino el principal de la sinagoga diciendo, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga. Vinieron gente de la casa del principal de la sinagoga a traerle una noticia. ¿Y qué le dijeron a este principal? Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Este principal de la sinagoga había buscado a Jesús para que sane su hija que estaba enferma. Pero mientras él hablaba con Jesús, vinieron los de su casa y le dijeron, ¿para qué molestas al maestro? Tu hija ha muerto. Nosotros a veces pensamos que el trabajo, el sueño que toda la vida tenemos, ya ha muerto. Pero yo quiero decirle que si entra Jesús en su casa, entra Jesús en su vida, lo que está muerto tiene vida, porque Jesús es la vida, es la resurrección, es la vida. Jesús resucita lo que aún está muerto. Y este principal, este hombre que era principal de una sinagoga o de una iglesia o de una congregación, se rindió a Jesús. Porque lo que él enseñaba, lo que él creía, lo que él predicaba, no sanaba. Pero Jesús había aparecido en esos tiempos sanando, libertando al cautivo, sanando al enfermo y levantando al caído. Entonces este hombre se abrió paso para ir a Jesús. Pero cuando está hablando con Jesús,
pidiendo el milagro de sanidad a su hijo. La cosa se puso más oscura. Su hija murió. Pero lo importante es que vinieron a decirle: tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga. Jesús oyó que le trajeron la noticia y le dijeron: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Jesús, oyendo estas palabras, dijo a este hombre que hablaba con él, al padre de la difunta: no temas, cree solamente. Y eso es lo que Dios te dice hoy día. Si tú le das paso, le abres la puerta para que Jesús, para que el Dios vivo entre a tu casa, te dice Dios: no temas, cree solamente. Si tú comienzas a creer hoy día la palabra de Dios, si solamente crees, el milagro está hecho. Lo que estaba muerto resucita. Si tu fe se había perdido, si tú abandonaste el camino que Dios te había mostrado que deberías seguir, si tú apartaste de tu casa, de tu vida, de tu familia, al Dios que vive, Dios te dice hoy día: no temas, cree solamente. Que Jesús es la resurrección y es la vida. Por eso es que predicamos verdades. Por eso es que con justicia llevamos el mensaje de salvación para todo aquel que cree. Y dice en el verso 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Jesucristo tomó a 3 de sus discípulos, de 12 que él tenía, a quienes él enseñaba, quienes eran sus estudiantes, quienes eran los que estaba preparando Jesús para que continúen la obra aquí en la tierra. Por eso Jesús, cuando se sintió que él era necesario, porque Jesús es necesario que todos los días entre en nuestra casa. Es necesario que Jesús viva con nosotros en nuestra casa. Si vive Jesús en nuestra casa, yo le quiero decir que si uno abre las puertas de la casa, Jesús entra y Jesús hace milagros, maravillas, sanidades dentro de los que son de esa casa. Porque Dios es Dios de familias. Y Dios viene, cuando salva a uno, Él quiere salvar toda la casa, porque ese es el plan de Dios. Y vino a casa del principal. Qué bendición tan grande para este sacerdote, para este mensajero de Dios, para este principal de esta sinagoga, que Jesús venga a su casa. Y esta alabanza dice: entra en mi casa, que el arca de Dios es tu presencia. En el tiempo anterior, el arca de Dios era la misma presencia de Dios. Y Jesús era el arca que estaba caminando. Jesús era Dios y su presencia. Y dice: y vino a casa del principal. Por eso este es tiempo de que usted invite a su vida. Cuando usted invita a Jesús a su vida, lo está invitando a su casa. Y dice: y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Porque en los hogares, en la sociedad, hay lamento, hay lloro, hay gritos. Y aquí había un alboroto muy grande, pero Jesús vio que en esa casa había un alboroto. Porque donde hay un muerto, y en estos tiempos usted no tiene que esperar mucho, porque a diario se ven los muertos. ¿Qué es lo que hay? Hay alboroto, hay lamento y hay lloro. La gente se lamenta del por qué no hizo algo por el que dejó de existir. La gente grita, la gente llora, la gente está realmente en un alboroto. Y había alboroto, pero es cuando llega Jesús a una casa que todo cambia y cambia para bien. Por eso entra en mi casa, que el arca de Dios es la presencia. Cuando entra Jesús, usted permite que la palabra de Dios llegue a su casa. Entra Jesús y Jesús hace milagros, como los que ha hecho en miles y miles de personas, como lo ha hecho en mí, lo ha hecho en mi familia y lo ha hecho en muchas familias de la tierra. Si usted
deja que entre Jesús a su casa, milagros sucederán. Y dice, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo, porque usted tiene que aprender primeramente a escuchar lo que dice Jesús. Cuando usted se deja direccionar por Jesús, todo le irá bien. Dice, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. La niña estaba bien muerta. Pero Jesús dijo, ¿por qué se lamentan y por qué lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Porque para Dios, todos los que nosotros llamamos muerte, para Dios duermen. Y Él tiene el poder para despertarlo. Porque cuando usted se queda dormido, alguien viene y lo llama y a usted lo despierta. Y cuando nosotros nos morimos, para Dios dormimos. Y cuando Dios nos llama, nosotros nos despertamos. Así que no importa la condición en que esté la persona o la condición en que realmente esté una situación. Nada es imposible para Dios. Y esto es muy importante. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Todas las personas que han muerto, Dios tiene el poder para despertarlas. Pero cuando Jesús entra a nuestra casa, nosotros podemos ver el milagro de que Dios nos despierta para bien. No para seguir haciendo lo mismo que hacíamos, sino que Dios nos despierta para que le conozcamos, para que le adoremos, para que le sirvamos, para que le sigamos y para que vivamos llenos de vida y para que el espíritu de muerte huya de nosotros, porque cuando Dios nos despierta, la vida eterna entra a morar en nosotros. Y esto es lo que a veces desconocemos. Y dice, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. ¿Cuántos hoy día se burlan de la predicación, de las buenas noticias? ¿Cuántos por el desconocimiento, por la ceguera espiritual, por la ignorancia, se burlan? Y aquí se burlaban. Los que lloraban dejaron de llorar y mejor se rieron y se burlaron de que Jesús dijo, la niña no está muerta, sino que duerme. Se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Jesús entra y Jesús hace milagro en los que creen. El padre lo había ido a buscar. La madre quería a su hija viva. Entonces Jesús entró con 3 de sus discípulos que ellos creían que Jesús hacía milagros. Porque nosotros debemos andar con gente que cree y no con el incrédulo. Y estos 3 apóstoles creían que Jesús podía despertarla. Y también él creía que si este padre lo había ido a buscar, con la madre estaban de acuerdo de que Jesús podía hacer algo. Si Jesús entra en tu casa, como en este caso, Jesús puede hacer el milagro. El milagro que tú estás necesitando, que yo no sé cuál sea el milagro que tú necesitas, pero se burlaban más él, echando fuera a todos, porque hay que sacar a los incrédulos. Tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, que eran los apóstoles, y entró donde estaba la niña. Y tomando de la mano a la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. ¿Qué hizo Jesús? La despertó. Le dijo, levántate. Cuando alguien está durmiendo en su casa y se necesita a esa persona, vamos y lo llamamos y le decimos que se levante. Igualmente, para Dios nada es imposible. Él le llama al que está muerto, que está dormido. Así que Dios tiene poder. Y la Biblia nos dice que cuando Él venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué quiere decir que resucitarán? Que se despertarán. Y a esta niña literalmente le dijo, levántate.
a esta niña, que para todos estaba bien muerta, tomando la mano de la niña, le dijo Talita Cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Hoy día Dios también te dice: deja que Jesús entre en tu casa, entra en mi casa, que el arca de Dios es tu presencia. La presencia de Dios puede hacer el cambio que usted necesita. Yo no sé qué necesita usted, pero desde que Cristo entró en mi casa, todo lo que nosotros anhelábamos, Dios nos lo ha dado. Y dice la palabra de Dios: y luego la niña se levantó y andaba. Porque Dios quiere que tú andes, que camines, que andes por tus propios medios, que no haya tribulación, que no haya dolor, que no haya llanto, que no haya desesperación, que no haya lamento, sino que haya alegría y agradecimiento. Pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. La gente a veces vive espantada, vive llorando, vive tanto. ¿Por qué? Porque para lo que Dios es natural, para usted es extraño. Y ellos dicen que claramente se espantaron grandemente porque vieron que Jesús despertó a la niña que estaba dormida. Así como cuando usted duerme físicamente y está profundamente dormido, cualquier persona lo puede llamar, porque está en un sueño que no para nosotros es natural. Pero cuando alguien muere, para Dios está dormido y Él tiene el poder para despertarlo. Y vamos a terminar viendo: entra en mi casa, que el arca de Dios es tu presencia. En el libro de Génesis capítulo 7 y el verso 1 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. El diluvio vino y los mató a todos, pero Dios le dijo a Noé: entra tú y tu casa. La casa no era un departamento, la casa no era una villa. ¿Cuál era? Porque a veces imaginamos más. Vamos a ver cuál es la casa. Y en el verso 4 dice: porque pasados aún 7 días yo haré llover, le dice, porque Dios le habla a los que lo llaman, sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Los destruiré, los raeré, los mataré, dijo Dios, haciendo llover. Después de 7 días, 40 días y 40 noches, los mataré. Verso 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Lo importante que cuando Dios entra a su vida, usted aprende a obedecer. Y era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca. Entró Noé al arca porque ahí estaba la presencia de Dios. Y él con sus hijos salieron vivos, y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos. Y en el verso 13 dice: y este mismo día entraron Noé y Sem y Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Y esta canción dice: entra en mi casa, que el arca de Dios es tu presencia. Cuando la presencia de Dios está, hay salvación. Esta familia no se perdió. Hubo diluvio y Noé entró con su casa. Su casa eran sus hijos, su casa eran sus nueras, su casa era su mujer. Cuando tú le permites que Jesucristo venga a tu vida, le das paso, le abres la puerta, yo quiero decirte que toda tu familia entra en ese plan perfecto de salvación, como Noé y su familia fueron salvos, porque Dios es Dios de familia. Hoy día tú puedes dar el primer paso de abrir la puerta de tu corazón y decirle: entra a mi casa, y tu familia tendrá salvación. Que Dios te bendiga.